con nuestro estudio de la palabra del Señor, y en este tiempo estamos hablando acerca de Jesucristo el Señor. Estamos examinando a través de las Escrituras quién es el Señor Jesús. Y yo les voy a entregar una hojita. Esta hojita tiene una parte de la información que yo voy a entregar hoy día. Esto es para complementar lo que escucharon la semana pasada. La semana pasada me reemplazó el pastor Víctor y habló acerca de la preexistencia de Cristo, y yo vi después el video, entonces estuve mirando ahí la enseñanza, y entonces tomé una parte que no venía ahí en esas hojitas que ustedes recibieron la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Levanten la mano, por favor. Bien, los que no levantaron la mano, igual le vamos a dar una hojita de la clase de la semana pasada. Así que al final ahí en la oficina quedan algunas copias para aquellos que no vinieron la semana pasada y que quieren tener este material. Entonces, hoy día vamos a complementar lo de la preexistencia de Cristo con algunas informaciones y elementos de la palabra de Dios que son muy importantes para este conocimiento, y que cada día que conocemos al Señor a través de su palabra, que este conocimiento no sea solamente intelectual, pedagógico, sino que este sea un conocimiento espiritual y concreto en nuestra vida, que se grabe en nuestra mente, pero que también sea traspasado directo a nuestro corazón para que podamos aplicar todo lo que necesitamos en nuestra vida. Bueno, hoy día yo quiero hablarles acerca de Jesús como el primogénito. Todos nosotros conocemos o hemos oído esta palabra, la palabra primogénito. Para nosotros el término primogénito tiene una acepción y que la usamos en este tiempo, que es el primer hijo, ¿no es verdad? El primer hijo. Pero en los términos del Señor Jesucristo, esta palabra es mucho más importante que simplemente la definición o simplemente el significado de que es el primer hijo. Nosotros sabemos que el lenguaje, el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento fue el griego, y el Antiguo Testamento en hebreo. Y las palabras que se usaron para escribir, ¿cierto?, estos dos testamentos tenían un significado. Por lo tanto, los oyentes o los lectores de aquella época no tenían el problema que nosotros tenemos hoy. Porque nosotros no solamente debemos leer, sino que además debemos traducir o interpretar. Porque las palabras del texto original tenían un significado y siguen teniendo el mismo significado. Es decir, nosotros cuando leemos en nuestro idioma, en el español, leemos nuestra Biblia, debemos saber que las palabras o el significado de las palabras de aquel entonces es el mismo significado que debe tener hoy día. Aunque para nosotros la palabra tenga otro sentido, no podemos usar el sentido moderno para referirnos a lo que dice la Escritura. Porque de lo contrario tendríamos una distorsión de la palabra muy grande, y cada uno entonces, al interpretar a su idioma o al traducir a su idioma la Escritura, tendría el significado que le acomoda en su idioma. Nosotros leemos en español porque hablamos español, pero la Biblia fue escrita en hebreo,
y en griego, por lo tanto tiene un significado primero, ¿cierto? Un significado que se le dio en el momento que se escribió y lo que significó para los primeros creyentes, esa palabra significa también para nosotros hoy día, ¿ya? Entonces, el término primogénito que está usado, que se usa para Jesús, es un término griego, ¿cierto? Y lo voy a escribir aquí para los que toman nota, ¿cierto? Es la palabra prototokos, la palabra griega, ¿no? Esa es la palabra que se usa para traducirse como primogénito. Ahora, ¿cuál es el uso que se le daba a esta palabra en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo nos dejó dos grandes pasajes que expresan la enseñanza acerca de la persona del Cristo preexistente. Algunos escritores o comentaristas le dan otro nombre, hablan del Cristo preencarnado, pero eso significaría otra cosa, ¿ya? Significaría que Jesús vivió en la carne en otro tiempo. Entonces, nosotros hablamos del Cristo preexistente. Siempre ha sido, ¿ya? Pero fue revelado en los postreros días, ¿no es verdad? Como lo dice el apóstol Pedro. Vamos a leer los dos pasajes que escribe el apóstol Pablo y que usa este término. Vamos a leer primero que habla del Cristo preexistente. Filipenses capítulo 2. Los dos son pasajes conocidos, los dos son pasajes que hemos leído y releído muchas veces, ¿cierto? Filipenses capítulo 2 y desde el versículo 5 al 7 leemos cuál era la condición de este Cristo preexistente. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El primer pasaje nos habla de el Cristo preexistente, que es que tiene la forma de Dios, y eso se refiere a la naturaleza de Dios, ¿cierto? Que tiene la misma naturaleza de Dios y que estaba antes, ¿no es verdad? El otro pasaje es Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Alguien que pueda leer estos versículos con voz fuerte, por favor. Colosenses 1 del 15 al 17. Sí, pero falta, hay una parte nomás ahí. Quiero que lo lea de la Biblia, ¿ya? ¿Ya? Todo. Muy bien. Entonces, en estos dos pasajes nosotros encontramos un desafío. Primero, que tenemos que entender, ¿cierto?, qué le quiso decir Pablo a los oyentes o lectores originales. Porque cuando nosotros decimos el cual siendo en forma de Dios, ¿en qué pensamos cuando usamos la palabra forma? Una imagen, pero una imagen visible, ¿no es verdad? Una imagen, ¿cierto?, que se puede ver y tocar, ¿ya?
Entonces nosotros decimos, esto tiene forma de cuadrado o forma de triángulo. Estamos pensando en algo, ¿cierto?, que se puede ver y tocar. Pero para los originales, para los lectores originales, la palabra forma no es la misma, no es el mismo significado que para nosotros. Entonces, lo mismo ocurre cuando el apóstol Pablo escribe que Jesucristo es el primogénito de la creación. La palabra primogénito para ellos, y ya lo vamos a examinar, tiene un significado o tenía un significado distinto al que tiene para nosotros, como yo dije al principio, que simplemente la traducción más sencilla es primer hijo, el hijo mayor. Pero en la traducción escritural viene otra cosa, ¿cierto? Entonces, el apóstol Pablo escribe, dice que él primero es la imagen del Dios invisible. O sea que quien, como le dijo a sus discípulos, cuando el Señor les dijo, voy al Padre, yo voy al Padre, y ustedes ya saben el camino. Y ellos dijeron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús responde, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocen. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al... Entonces es la imagen, es Jesús está mostrando lo que es el Padre, ¿verdad? Y luego dice que es el primogénito de toda la creación. Entonces podría significar para nosotros que es el primer ser creado, pero no es así. No es ese el significado que tiene esa palabrita griega prototokos, ¿ya? No es ese el significado. Esta palabra, ¿cierto?, es una palabra compuesta, ¿cierto? Que son dos palabras que se unen para darle el significado correcto. La primera palabra, proto, significa primero. De allí viene el término prototipo. ¿Ya? Y la palabra toco significa dar a luz. ¿Ya? Dar a luz. Entonces, literalmente sería el primero en nacer o el primero en ser dado a luz. Ahora, esta palabra, prototokos, ¿cierto? Antes de que se tradujera la Biblia hebrea al griego, no se usó tan prominentemente como se usó después. Es decir, no hay muchos antecedentes que en la Biblia hebrea apareciera este término, ¿cierto?, usado por la traducción que se hizo de la Biblia hebrea, que se llama la Septuaginta. Entonces, cuando nosotros encontramos este término, ¿cierto?, primogénito en las Escrituras, para poder entenderlo tenemos que fijarnos en el contexto donde está escrito. Y ahí sabremos a qué se refiere el término primogénito. Entonces, en la Biblia Septuaginta, les explico otra vez que la Biblia Septuaginta era la Biblia hebrea, que se tradujo al griego en Alejandría. Un grupo de sacerdotes judíos trabajaron en la traducción con la oposición o la resistencia de muchos de los judíos religiosos, porque para ellos el idioma sagrado era el hebreo, y traducirlo al griego, que se llamó la helenización, ¿no?, traducir al idioma que se hablaba en todo el imperio en esa época, era como una especie de falta grave, una aberración, una blasfemia. Entonces hubo mucha oposición, pero estos hombres dedicaron mucho tiempo y tradujeron entonces la Biblia hebrea al griego, y a esta se le llama la versión de los 70, porque fueron 70 varones los que trabajaron en ella, o la Septuaginta, ¿cierto? Así se le llama. Y en esa Biblia o en esa traducción, la palabra primogénito o prototokos se usa 130 veces.
Ya 130 veces aparece esa palabra. Recuerden que es la traducción de la Biblia hebrea, así de los escritos hebreos. Y 70 veces se refiere a las listas que aparecen en las genealogías, en el libro de Génesis y en el libro de Crónicas. Es decir, de las 130 veces, un poquito más de la mitad, se refiere a esas listas de las genealogías donde habla que nació tal persona y es el primogénito de, ¿ya? De ahí se está hablando del primer hijo, ¿no, verdad? En la versión de los 70, ¿ya? ¿Cuál era la palabra que usaban en el hebreo? ¿Qué palabra se usaba en el hebreo para el término primogénito? La palabra era bekor. Esta es la palabra que se usaba, que se tradujo al griego como prototokos, la palabra bekor, ¿ya? Esta palabra tiene varias acepciones. Significa primogénito, y de esa acepción se toma también el significado de jefe. Jefe. También significa mayor, significa primero. Y esa palabra viene de otra palabra hebrea, que es bekar, ¿cierto? Con B larga, por supuesto. Y esta palabra significa raíz. Primera acepción, raíz. Entonces, allí ya está tomando el sentido que tiene en el texto bíblico la palabra primogénito. Porque, por ejemplo, se dice que el Señor es la raíz de David. ¿Ya? Entonces, es lo que generó a David, o lo que generó todo, ¿no es verdad? Entonces ahí está tomando ese sentido. Pero además, ¿cierto? Esta misma palabra en el hebreo significa el que abre la matriz. O sea, tiene también el sentido del que nació primero. ¿Ya? Del que nació primero. Entonces, cuando nosotros vamos al texto entonces y leemos donde aparece esta palabra, vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, ayúdeme usted. Deuteronomio 21, 17. Deuteronomio 21, 17 y Génesis 43, 33. Esos dos textos vamos a leer. Aquí entendemos que estas dos palabras están muy relacionadas, ¿cierto? Respecto a lo que es el primogénito, ¿ya? Y los significados más exactos se van a separar de la idea de que es el primer hijo o el hijo mayor, sino que van a ir mucho más allá de ese significado. ¿Quién va a leer, por favor? De a uno. ¿Ya? ¿Recuerdan lo de la primogenitura de Esaú? ¿Ya? Cuando el hermano de Esaú, Jacob, le cambió, ¿cierto? Y con engaño adquirió la primogenitura. Tal vez el enojo mayor de Esaú tenía que ver con que, siendo el hijo mayor, era el dueño del 75% de la herencia. Y el hijo que seguía se quedaba solo con el 25%. Lo mismo ocurre con la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se va y se lleva la parte de su herencia, como era el hijo menor, solamente se lleva el 25% de la herencia y el otro 75% queda para el hijo mayor. Por lo tanto, cuando vuelve el hijo menor a la casa, el hijo mayor se enoja
porque va a tener que otra vez compartir lo que le corresponde como primogénito. Ya, entonces es la idea. Y Génesis 43, 33. Si van a leer dos, lean todo el texto juntos y no se quede callado uno, ¿no? Denle más, vamos. Ese es. A ver de nuevo, porque capaz que yo esté equivocado. A ver. Ah, eso es. Muy bien, entonces ahí está, ahí se usa la palabra primogénito para referirse al mayor. Ahora, cuando leemos en el Antiguo Testamento, los traductores de la Septuaginta usaron la palabra griega prototokos, por ejemplo, en la interpretación de Éxodo 4:22. A ver, Éxodo 4:22. Y aquí vamos a ver una arista distinta de esto, del hecho de que el primogénito es el hijo mayor. Vamos a ver que la palabra va un poco más allá. ¿Qué dice Éxodo 4:22? Muy bien. Está hablando Dios con Moisés y le está diciendo, le vas a ir a decir al faraón, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Cuando nosotros buscamos digamos, el sentido histórico de eso, sabemos que está hablando de el hijo de Jacob, perdón, el hijo de Isaac, que se llamaba Jacob y que Dios le cambió el nombre y le puso Israel, y de quien toma nombre todo el pueblo. Pero en el texto el Señor no se está refiriendo a Jacob como el Israel, sino que a toda la nación. Toda la nación es el primogénito. Entonces, ¿qué significa aquí la palabra primogénito? Significa que Israel tiene una primacía en relación con Dios. Es el primero, ¿cierto?, en relación con Dios. Tiene la primacía, ¿ya? Y también vamos a leer, bueno, fue elegido, tiene gran honor y gran estima Israel. Y en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y 2. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice aquí? Muy bien, fíjese lo que significa este cambio, ¿no? Porque el primogénito, el primer hijo de Jacob se llamaba Rubén y a causa del pecado perdió la primogenitura, ¿ya? Y la primogenitura se le traspasó a los hijos de José. José era el penúltimo hijo, ¿ya? Y el que recibió en realidad la primogenitura, ¿quién fue de los hijos de José? ¿Manasés o Efraín? Efraín, ¿cierto? Porque cuando Jacob oró por ellos, ¿qué hizo? Cruzó las manos, porque la mano derecha se ponía sobre el primogénito, pero él cruzó las manos y oró por el menor como el primogénito. Y José le cambiaba las manos y él las volvía a cruzar. Y le da la primogenitura a Efraín. Y Efraín en el territorio es el que está pegado a Judá y después se transforma casi en uno solo con Judá. O sea, hay una cuestión histórica muy tremenda ahí, pero para entender que una persona, ¿cierto?, que era primogénito, no tenía que ver solamente con una cuestión de ser el primero en nacer o
o el tener primacía en cuanto a la familia, sino que tenía también una primacía en cuanto a autoridad espiritual. Entonces, cuando se le llama a Jesús el primogénito, no se está hablando de esa acepción de ser el primero en nacer, sino del que tiene toda autoridad, ¿cierto? Que recibe toda la autoridad de su padre. Y el padre de Jesús no era José, sino Dios. ¿No es verdad? Entonces, ahí encontramos la acepción de lo que es el primogénito, ¿ya? Jeremías 31:9 dice, yo soy un padre para Israel, fíjese aquí, y Efraín es mi primogénito. Ahí lo refrenda esa acción que hizo Jacob al orar, ¿cierto? Con las manos cambiadas. Ahora Jeremías no dice Israel es mi primogénito, sino Efraín es mi primogénito, porque ha traspasado la autoridad del que era el primogénito para este otro hijo, ¿ya? Entonces, estos pasajes nos ayudan a nosotros a entender un poco lo que significa la primogenitura de Jesús, ¿ya? La palabra, otra vez, la palabra prototokos, que significa el que nació primero o el que se dio a luz primero, se utiliza para Jesús en varias opciones. Por favor, alguien que me lea en Lucas capítulo 2, versículo 7. A ver cómo se usa allí este término primogénito respecto a Jesucristo. Muy bien, aquí es el primogénito de María, ¿no? El que nació, pero es en relación al padre de Jesús y no a la mamá de Jesús. ¿Y el padre de Jesús quién es? Dios. ¿Eh? Es Dios, entonces fue engendrado por Dios, entonces es en relación al padre. Y se usa este término aquí para expresar la prioridad que tiene Jesús, su preeminencia por sobre la creación, y no solo en el sentido de que nació primero, ¿ya? Entonces, tenemos aquí este uso para Jesucristo. En Colosenses 1:15, como leemos, se dice que Él es el primogénito de toda la creación, ¿cierto? Que significa que además Él es el que llevó a cabo la creación. No es el primero, sino es el origen de la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo fue creado por el Señor, que es el primogénito de toda la creación. Llevó a cabo. En el capítulo, también en Colosenses, pero el versículo 18 y en Apocalipsis 1:5. A ver, Colosenses 1:18 y Apocalipsis 1:5. ¿Quién va a leer? Muy bien, y Apocalipsis 1:5. Muy bien, ahí se hace referencia a ser el primero de la resurrección, ¿no? Primogénito de entre los muertos significa que es el primero en efectuar la resurrección. Es la referencia que tiene de este primogénito también en resucitar primero. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8:29. También se le menciona, el apóstol Pablo menciona a Jesús aquí como el primogénito. ¿Quién va a leer?
Romanos 8:29. ¿No les aparece en la Biblia a ustedes? Vamos, lean, por favor. Entonces, Jesús está mostrado como el primogénito entre muchos hermanos, y esto tiene que ver con la relación de Cristo con la iglesia, o la posición que la iglesia tiene en Cristo. Cuando se habla de que es el primogénito, es el que tiene la primacía entre esos muchos hermanos que van a ir, ¿cierto? Y van a estar en la gloria con el Señor. Ahora vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Muy bien, ahí está hablando el profeta, ¿cierto? El que escribió estas palabras y que el autor de los Hebreos lo toma. Dice, cuando Dios, el Padre, ¿no? Introduce a ¿quién? Al primogénito en el mundo. Entonces esto está refiriendo a la palabra mundo, significa casa habitada allí, ¿eh? Entonces cuando trae a su hijo, el primogénito, el que es preexistente, ¿cierto? Y lo introduce en el mundo. Allí tiene relación entonces esta primogenitura con lo que el Padre está haciendo con su Hijo Jesucristo. Bueno, el gran problema, ¿cierto? O la gran discusión que siempre hay respecto a la primogenitura de Jesús es un problema de la semántica, de la traducción de las palabras, y se discute mucho acerca de cómo es que Jesús es el primogénito, pero además no es creado. Porque aquí hay también, ustedes saben, algunas teologías heréticas que enseñan que Jesús es un ser creado, que no es divino, que no nació de manera sobrenatural. Hay teologías heréticas que enseñan que Jesús parecía una persona, pero era una especie de fantasma. ¿Ya? Los gnósticos enseñaban eso, que no podía ser de carne y hueso, porque si era de carne y hueso ya estaba contaminado, porque la materia es mala y el espíritu es bueno. Los gnósticos decían también que este Jesús, ¿cierto?, fue poseído por el Jesús divino cuando vino el bautismo, cuando dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo como paloma. Ahí entró el Cristo divino en el Jesús humano, es decir, nunca fue Jesús divino, sino solamente hasta el momento de su bautismo. Y cuando estaba en la cruz, antes de morir, el Jesús divino salió, por lo tanto, el que murió en la cruz fue el Jesús humano. Es una doctrina herética, ¿no? Hay una doctrina herética que enseña, o teología herética que enseña que Jesús es un ángel, tal cual Satanás. Entonces, que Jesús sería hermano de Satanás. Y así se hace un montón de referencias, ¿cierto?, a esto de que si es el primogénito, entonces fue creado. Pero la Escritura nos deja claro que Él tiene la preeminencia sobre todas las cosas, por lo tanto, no es un ser creado. Un comentarista bíblico dice que la palabra primogénito implica dos cosas. Primero, que tiene la prioridad a toda la creación y tiene la soberanía sobre toda la creación. Tiene prioridad sobre la creación y tiene soberanía sobre la creación. Dice entonces un comentarista
bíblico, ¿cierto? Entonces, ¿por qué razón? Porque, ¿cierto? El Señor preexistió antes de toda la creación, antes de todas las cosas fueran creadas. Dice, Él es un ser increado, entonces como no es creado, es eterno. La diferencia con las personas, con los seres creados, es que tienen un comienzo y no tienen fin. Y eso se llama inmortalidad. ¿Ya? El hombre nace y a partir de ese comienzo va a seguir por siempre porque es inmortal. El hombre no muere jamás. Pero el caso de Jesús es eterno porque no tiene ni principio ni fin. Esa es la diferencia entre inmortal y eterno. El hombre va a morir, su cuerpo va a ir al sepulcro, pero su alma y su espíritu van a seguir vivos. Y van a ir donde sea su lugar, de acuerdo a cómo vivió su vida aquí en la tierra. Si fue un hijo del Señor, va a la eternidad con Cristo. Si no fue un hijo del Señor, va a la eternidad de la condenación. Pero Jesús no tiene comienzo ni tiene fin, por lo tanto, Él es preexistente y tiene sobre la creación, tiene la primacía y es soberano sobre toda la creación. ¿Ya? Otro comentarista bíblico dice que debería interpretarse la palabra primogénito en relación, ¿cierto?, a su acción antes de toda la creación. Entonces, ¿qué nos dice acerca de la salvación, por ejemplo? Dice que el Cordero fue inmolado, ¿cuándo? O sacrificado o presentado para el sacrificio, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Por tanto, ya existía. Antes que todas las cosas existieran, ya Jesús existía, ya estaba presente. El problema era que no había sido revelado. Esa es la situación, o no el problema. La situación es que Jesús no fue revelado hasta que no nació. Una vez que nació, entonces comenzamos a entender que Dios, ¿cierto?, se hizo hombre. Que Dios vino a vivir y a morar entre los hombres y vino a morar como los hombres. ¿Ya? El significado original de esta palabra primogénito, que es dar a luz, más tarde va a significar también que es el primero en rango, ¿ya? Y que todas las cosas están bajo este que es el primero. Entonces, nosotros cuando consideramos los versículos bíblicos donde aparece la palabra primogénito, entonces entendemos que el Señor o el escritor bíblico se está refiriendo a la preeminencia que tiene el Señor sobre todas las cosas. Después del siglo I, después de que todos los apóstoles murieron, vinieron los padres de la iglesia, un periodo que se llama la patrística, y ellos comenzaron a usar la palabra también y a darle el significado que tenía en el Nuevo Testamento, de manera que ellos usaron la palabra y la interpretaron tal cual lo enseñaron los apóstoles. Entonces ellos entendieron, ¿cierto?, que el primogénito de Dios es antes que todas las criaturas. No hay ninguna relación de creación con las criaturas, sino que Él es antes de todas las criaturas. Por lo tanto, el desarrollo de la cristología en los siglos posteriores al siglo I, se discutió mucho acerca de esto porque vino la aparición de estas teologías heréticas que mostraban, ¿cierto?, o que trataban de demostrar, pero nunca lo pudieron demostrar, de que Jesús era un ser creado. Entonces, toda la cristología se basó en las enseñanzas de las Escrituras
a través de los padres de la iglesia para dejar demostrado y muy claro que Jesús es el primogénito del Padre y está antes que todas las cosas. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. ¿Por qué el Evangelio de Juan es muy importante para esto? Porque el apóstol Juan, como ustedes saben, fue el último apóstol que vivió y fue el que vivió en la época en que se desarrolla o comienza el desarrollo del mayor ataque a la divinidad de Jesús. A fines del siglo I, la última década, se infiltra en la iglesia, porque este fue el problema mayor, se infiltra en la iglesia la filosofía gnóstica. Entonces ellos hablaban del cristianismo gnóstico, no existe, el cristianismo no tiene apellidos, ¿no? Pero ellos infiltraron la iglesia y comenzaron entonces a enseñar como primera cosa que Jesús no era Dios, como primera cosa. Al sacar a Dios, al sacar a Jesús de la escena divina, el evangelio pierde todo sentido. No hay forma de sustentar el evangelio sin Jesús. No hay forma de que el evangelio permanezca intacto si Jesús desaparece de la escena de los evangelios. Entonces, era una cuestión muy importante para los gnósticos llegar a declarar y enseñar que Jesús no era Dios. Y tomaron estas distintas vías para tratar de explicar la aparición de Jesús y la razón de ser de Jesús en la tierra. Duró 3 siglos más o menos, 3 siglos duró la batalla teológica con los gnósticos o con las ramas del gnosticismo o con los que adoptaron ciertas posturas gnósticas, aunque no se llamaron así de esa manera, pero comenzaron a idear formas de mostrar a Jesús como un ser no divino. Y si era divino, entonces no murió en la cruz. Es decir, otra cosa, si Jesús no murió en la cruz, otra vez el evangelio no tiene sentido, porque la consumación de la buena nueva es que Cristo vino a este mundo a morir por todos los pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y creer qué? Jesús dijo, después de resucitar, le dijo a sus discípulos, ustedes van a ir y van a predicar acerca del Cristo que padeció, ¿cierto? Fue muerto, fue crucificado y que resucitó al tercer día. Es decir, el contenido, el mensaje del Evangelio incluye a Jesús muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Entonces, si se saca a Jesús, si se le saca de la divinidad y se le saca de ser el sustituto por el pecado de la humanidad, se acabó el Evangelio. Se acabó el Evangelio. Entonces, esas ideas gnósticas comenzaron a dañar a la iglesia y comenzaron entonces a aparecer algunos maestros iluminados que comenzaron a enseñar que la única forma de salvación era a través del conocimiento, por eso se llaman gnósticos. Gnosis significa conocimiento. Y para adquirir o alcanzar este conocimiento, ellos debían apegarse a algún maestro iluminado, y entonces aparecieron algunos que decían que eran iluminados y tenían discípulos y comenzaron a enseñar, ¿cierto?, su forma de evangelio totalmente lejos de la verdad del evangelio que Cristo predicó. Y si ustedes hacen un recuento o hacen una comparación más bien de lo que está ocurriendo en estos días, otra vez está resurgiendo de una manera distinta en la mentalidad gnóstica, ¿cierto? Al presentarse algunos como los que tienen la palabra
y que nadie puede ir más adelante si no la reciben de ellos. Bueno, dice el apóstol Pablo que en los postreros días se amontonarán maestros, ¿cierto? Porque la gente teniendo comezón de oír, la gente ahora quiere escuchar. Entonces se levanta alguien que dice que es iluminado y todo el mundo corre. Pero ¿qué hacen lo mismo? Están sacando a Cristo como el punto central del Evangelio. Están quitándole la primacía al primogénito de toda la creación y le están quitando su divinidad. Mire, vamos al capítulo 1 de Juan para leer el testimonio de Juan respecto a Jesús. Dice entonces Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo está hablando de la preexistencia. Ahora, usa la palabra verbo, ¿cierto? La palabra verbo, traducida del griego, ¿cierto? Que es la palabra logos. La palabra logos significa simplemente palabra o discurso, ¿ya? Eso es lo que significa, así se traduce. Logo, lo mismo que rema, es lo mismo, es sinónimo, ¿ya? La palabra logos tenía un significado para la filosofía griega, ¿ya? Y como Juan está escribiendo el Evangelio para defender el Evangelio o la fe del ataque gnóstico, entonces, ¿qué va a hacer Juan? Juan va a usar los mismos términos de los gnósticos para hablar acerca de Jesús. Entonces, claramente podría haber dicho Juan, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Pero usa la palabra verbo o logos, ¿cierto?, porque tenía un significado para los gnósticos, para los filósofos griegos. Para ellos el logos era la razón de ser del universo, pero como concepto. Pero para el creyente, para los hijos de Dios, y Juan lo dice de esa manera, el logos no es la razón de ser del universo, sino que es el dueño, el creador, el diseñador y el sustentador del universo. O sea, es más que simplemente una razón conceptual acerca del universo, sino que este logos que es Jesús, esta palabra, ¿cierto?, es todo. Ahora, si nos saltamos del versículo 1 al versículo 14, entendemos. Y aquel verbo, ¿cuál? El que estaba con Dios, ¿cierto?, que era desde el principio y que era Dios. Ese logos, ¿cierto? Aquel logos, aquel verbo, ¿qué pasó con él? Fue hecho o se encarnó, ¿ya? Y habitó entre nosotros. Significa puso su tienda, su carpa, su tabernáculo entre nosotros. Vino a vivir. O sea, se mostró el verbo, el que era desde el principio, el que era Dios y el que estaba con Dios, se mostró, ¿ya? Se reveló. Ahora, versículo 18. Versículo 18, también de Juan. A Dios nadie le vio jamás. Por supuesto, usa el término Dios aquí y luego se va a revelar cuál es el nombre de Dios Padre, ¿no? El Padre, ¿no? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito cambió de primogénito a unigénito. O sea, cuando era preexistente, este era el único hijo. Cuando es encarnado, es el primogénito. ¿Por qué razón? Porque va a tener una posición respecto, ¿cierto?, a la iglesia. Para que en él
¿cierto? Para que los hijos se parezcan al primogénito. Pero en su posición celestial, Él era el unigénito. Entonces dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea, el único Hijo que tiene Dios el Padre, Él, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo le dio a conocer? Cuando se hizo carne. Cuando habitó entre nosotros. Cuando pasó de ser el unigénito a ser el primogénito. No dejó de ser Dios. No perdió su estatura de Dios. No perdió su primacía de Dios. Simplemente pasa a ser el primogénito porque va a ser la referencia de la creación. Dice, sigo leyendo ahora, vuelvo al versículo 2. Este era el verbo en el principio con Dios. Sigue hablando del verbo, sigue hablando de este que estaba antes de toda la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo, por el logos. Y sin Él, sin este verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba además, ¿qué cosa? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces está dando testimonio Juan acerca de quién era este verbo. Vamos a el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Versículo 1 al 3, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo primogénito, ¿no es verdad? A quien constituyó heredero de todo. Más importante, y por quien asimismo hizo el universo, es decir, Jesús, el primogénito, el logos, el que estaba antes con Dios, fue usado para la creación. Es el modelo de la creación. Pero sigue ahora, el cual, ¿cierto? Este logos que luego se encarna, ¿no? Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. ¿Quién que sustenta? El verbo, ¿no? El logos, el primogénito. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué hizo este primogénito? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Los siguientes versículos del capítulo 1 de Hebreos va a ser para aquellos que creían que era un ángel. ¿Ya? Va a ser el argumento para decirle a los que creían que Jesús era un ángel o un ser creado, dice, a ningún otro le dijo Dios, siéntate a mi diestra. A ninguno dijo cuando lo introdujo en el mundo, adórele todos los ángeles de Dios. Porque este es el primogénito, y por ser el primogénito y por tener la misma naturaleza del Padre, entonces es Dios. Y es antes de todas las cosas, y no hay nada que haya existido antes, que Él es primero, tiene la primacía, y además es el ejecutor de la creación. Por Él se hicieron todas las cosas. Amén. Así que cuando nosotros nos reunimos para adorar a Jesús, nos reunimos para adorar a aquel que creó todo. Hermanos, si Jesús creó todas las cosas, ¿tendrá el Señor Jesús poder para hacer algo por nuestra vida? Amén, absolutamente sí. Si Él es dueño y sustentador de todas las cosas, ¿podrá el Señor sustentar nuestra vida? Amén, lo puede hacer.
Si Él es el antes de la creación y todo subsiste por medio de Él, ¿podrá el Señor mantener su promesa de salvarnos y llevarnos a la eternidad con Él? Puede, porque Él es poderoso. Amén. Este es el Jesús preexistente del cual estamos hablando. Amén. Vamos a orar al Señor. ¿Tiene algún temor, alguna duda, alguna necesidad? Preséntele al Señor Jesucristo, que es dueño y Señor de todas las cosas. Dígale a Él, no lo comente por Facebook. Cuando esté triste, no diga se siente triste. Porque dejan a todo el mundo metido cuando dicen eso. Hoy se siente, uno no sabe por qué es tan triste, ¿no? O se siente enojado, ¿no? Cuando tenga ese sentimiento, dígaselo al Señor mejor. Porque los del Facebook le van a empezar a poner un montón de leceras. Pero el Señor va a venir sobre su vida y va a darle paz y le va a dar gozo. Y si está enfermo le va a sanar. Aleluya. Amén. Él es nuestro Dios. Jesús es nuestro Dios. Aleluya. Padre, te adoramos y adoramos a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Tú te muestras y te revelas a través de tu Hijo, el primogénito entre muchos hermanos. Tu gracia y la verdad vienen a través de Jesucristo y llegan a nosotros a través de tu palabra. Señor, estamos agradecidos de ser llamados tus hijos, porque además estamos siendo conformados a la imagen del primogénito. Aleluya, estás trabajando en nuestra vida para que seamos como el primogénito. Aleluya, gracias. Señor, en esta hora ponemos toda nuestra vida delante de ti. Todo lo que somos lo ponemos delante de ti, Señor, porque tú eres quien nos ha traído hasta aquí, Señor. Y tú eres el que perfeccionará su obra en nuestras vidas hasta que Jesucristo venga. Gracias por la imagen de tu Hijo, Señor, aleluya. Gracias por el poder de tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, por la acción de Jesucristo, tu Hijo, sobre nosotros, sobre tu pueblo, sobre la iglesia, sobre la creación. Gracias, Señor, porque Jesucristo es vencedor sobre todas las cosas y nosotros somos vencedores con Él. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre eterno. Te honramos y te bendecimos y te damos honor a ti, Señor, que lo que aprendemos cada día sea grabado en nuestro corazón. Cuando, Señor, tengamos algún temor, alguna duda, alguna necesidad, podamos doblar nuestra cerviz delante de ti y decirte: Jesús, Señor nuestro, Dios de toda la creación, a ti, Señor, te adoramos y te bendecimos y en ti esperamos, Señor, por nuestra ayuda. Gracias. Tú eres nuestro socorro. Tú eres el pronto auxilio en la tribulación. Tú eres el que invita: venid a mí, el que está cansado y cargado, que yo le haré descansar. Aleluya. Oh Padre, tú eres el que dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, donde está sentado Jesús, tu Hijo, nuestro Rey y Señor. Aleluya. Te bendecimos, Padre, y damos muchas gracias, Señor, por la enseñanza de este día. Necesitamos cada día enfrentarnos más y más a tu palabra para adquirir de ella el conocimiento necesario. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Muy bien, para los que no alcanzaron una hojita hoy día, la próxima semana le tengo la hojita. Y los que no vinieron en la semana anterior, también hay una hojita esperándole para que usted no se pierda la secuencia de lo que estamos estudiando. Así que aproveche que es por gracia, ¿eh? Aproveche que es por gracia, ¿ya? Como hemos prometido, al final allí hay un cafecito para usted, para que no se vaya con los pies helados, sino que tenga un poquito de calor. Así que antes de eso vamos a ofrendar al Señor, vamos a traer nuestra ofrenda, ¿cierto?, al altar del Señor. Que el Señor bendiga a todo aquel que con alegría de corazón ofrenda para su Señor y Rey. Venga, pase, hermano, venga nomás. Después de esto, usted
vaya a abrazar a sus hermanos, a despedirse de ellos y después pasa ahí atrás para recibir, ¿cierto? Un café de gracia. ¿Ah? Así le vamos a decir, café de gracia. Aleluya. El Señor les bendiga. Nos vemos el domingo por la mañana en la escuela dominical, 10:30. El culto al mediodía, 12:30 horas. Y por la tarde a las 17:30 horas la segunda reunión. El Señor les añada bendición. No se olvide de venir y ofrendar. La paz de Jesús para sus vidas. Amén.